Dionisio Galán Fraile, que al parecer es el único afilador que queda aún de cencerro, al menos por esta zona, y puede que sea el único también de España. Cuéntanos, ¿cómo afilas los cencerros? Bueno, pues hombre, yo llevo afilando los cencerros desde los 12 años, tengo 77, y bueno, pues ha sido mi verdadera afición de toda la vida. Soy ganadero, he sido ganadero de profesión, ya claro, ya tengo el hobby nada más, solo de mientras viva, y bueno, hijo de padres ganaderos, abuelos ganaderos y bisabuelos ganaderos. Y hombre, mi afición principal siempre ha sido afilar los cencerros, desde pequeño. Y bueno, hasta ahora es lo que estamos haciendo. Y además haces también morrales de cuero. Morrales también los hago. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Puedes hundirlo para que se vaya al suelo, ahora os he hecho mal. Tú apriétalo despacito. Apriétalo despacito. Para que salga todo el caldo. Para abajo, efectivamente, para que salga el caldo. Muy bien, así que vamos a ver, ¿quién ha hecho un queso? Que le voy a regalar una pulserita a cada uno que haga un queso. ¡Hala! ¿Lo has visto? ¡Qué bonito es! ¡Ay, qué bonito! ¡Me la está pintando papá! ¡Qué chulo! Coge los colores, venga, Eric.